Amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí voy con las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Y hay mucha información para iniciar la semana. México no sabía de operativo de la DEA sobre los chapitos, confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Integrantes del cártel del Golfo fueron espiados por Estados Unidos tras el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros. De las noticias que estoy siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, la DEA tenía 3 espías infiltrados entre los chapitos, dice el diario Reforma, que señala que con 3 infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocidos laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de los chapitos, la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el cártel de Sinaloa. Se van a poner las cosas candentes. México, Estados Unidos y Canadá van contra fentanilo, precursores y máquinas para hacer pipas. Estados Unidos va con todo, dicen desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contra los chapitos. Estos son los cargos que les imputan por tráfico de fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos los chapitos. Se está poniendo durísima la situación. Capturan al coordinador de laboratorios de fentanilo del cártel del Pacífico en México. En combate al fentanilo son las acciones las que importan, dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En el combate al tráfico ilícito de fentanilo son las acciones las que importan, aseguró el embajador, luego de que su gobierno acusó a líderes del cártel de Sinaloa y sus socios de ser responsables de la introducción de la mayoría del fentanilo que circula en las calles estadounidenses y que causa unas 200 muertes diarias por sobredosis en aquel país. Ken Salazar insiste en extradición de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera eficiencia de la estrategia Abrazos no balazos y explica que se deben atender las causas del consumo de drogas. El presidente presentó en la mañanera la campaña Si te drogas te dañas, la cual busca advertir a más de 11 millones de jóvenes de 62,000 escuelas sobre el consumo de drogas, por lo que también comentó sobre sus estrategias de seguridad, señalando que fue tachado de marciano cuando presentó su estrategia de abrazos no balazos. En Rancho Fox se cabildearon los permisos de Cofepris sobre marihuana. La coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, a quien le mandamos un saludo, revela que Vicente Fox cabildeó en su propio rancho los permisos irregulares que otorgó la Cofepris para comercializar productos con marihuana emitidos en los últimos 9 días del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y que el actual gobierno busca cancelar por todas las anomalías que implican. Entre ellas, el hecho de que el propio expresidente sea beneficiario a través de la multinacional canadiense Kiron y su filial Cuida Life, lo que podría configurar influyentismo, como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado 13 de abril. Sigo revisando más información para ustedes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cabildea en la Corte que no se declare inconstitucional transferir Guardia Nacional a la Sedena. Es lo que estamos revisando para ustedes. A través de su cuenta de Twitter publicó: la coordinación entre poderes siempre rendirá frutos. Estamos obligados a dejar las diferencias a un lado por el beneficio del pueblo. Hoy estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratamos el tema de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas, escribió el secretario de Gobernación. Denuncian ataques sin motivos de Guardia Nacional contra familia en Tamaulipas. Cae contraalmirante, las autoridades detienen al exdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua por la tragedia en Juárez. El contraalmirante Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, fue detenido ayer domingo en Ciudad Juárez por su responsabilidad por la muerte de 40 migrantes, al ser quien habría dado la orden de no abrir las rejas de la estación durante el incendio del pasado 27 de marzo. Juez otorga amparo contra la detención del delegado de Migración en Chihuahua.
un juez había otorgado un amparo contra la orden de aprehensión que se emitió en contra del contraalmirante Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, por la muerte de 40 extranjeros a causa del incendio que ocurrió el 27 de marzo en la estancia temporal en Ciudad Juárez. La Fiscalía General de la República había informado que se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de 4 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos Salvador González, por su presunta responsabilidad en el incendio. Dictan prisión preventiva a 3 detenidos por muerte de migrantes en incendio. El INAI solicita a la Corte sesionar con 4 comisionados y presenta controversia constitucional. Liquidar Notimex, la mejor decisión, dice su directora San Juana Martínez. La directora de Notimex, San Juana Martínez, se pronunció tras el anuncio del gobierno de liquidar la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. En un mensaje publicado en redes sociales, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus palabras al calificarla como una buena periodista, por lo que ella destacó su trabajo al frente de la agencia de noticias. Con la oposición del PAN, 4 partidos firman nuevo plan de reforma al Tribunal del Poder Judicial. Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PT y Verde en la Cámara de Diputados firmaron y difundieron para su revisión un nuevo proyecto de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que precisan que las reglas para garantizar las candidaturas de mujeres y minorías no afectarán los derechos políticos electorales ya adquiridos. El coordinador del partido Guinda, Ignacio Mier, denunció que el PAN se opone a que ese punto avance en un acuerdo entre las bancadas y que también se niega a obligar a que los institutos políticos postulen 50 candidaturas a diputados y 12 al Senado para mujeres, personas de la diversidad y minorías. Morena propone la insaculación para nombrar a 30 magistrados electorales. Esto no le va a gustar a la oposición, ve que no les gustan mucho eso de las tómbolas, ¿no? Ante el rezago y la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas en el Senado para desahogar un cúmulo de nombramientos rezagados, entre ellos una treintena de magistrados electorales que deberán calificar las próximas votaciones, senadores de Morena propusieron acudir al método de insaculación, ese viejo esquema de cuotas y cuates que los coordinadores parlamentarios no quieren dejar, ya no funciona. Hay que meter a una tómbola los nombres de los mejores candidatos, de los que obtuvieron las más altas calificaciones y la mejor valoración, y así elegirlo, sugirió César Cravioto. El National Security Archive, Centro de Investigación y Documentación Independiente de Estados Unidos, publicó una nota de la entrevista a Tomás Herón de Lucio a la revista israelí 7 Días, refutando de manera sistemática lo que calificó de una maniobra de relaciones públicas del prófugo exfuncionario mexicano, y cómo el acusado de cubrir el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero continúa obstaculizando la investigación hasta la fecha y tal vez logró su objetivo de no ser extraditado para enfrentar la justicia en México. La UNAM responde a paro en 4 facultades, becas se mantienen y llama regreso a clases. Los CIA interpone queja por rechazo a su demanda de amparo. La defensa del exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, interpuso un recurso de queja tras la resolución de un juez federal que desechó el amparo en el que reclamaba la calidad de víctimas de Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera por el caso de Brecht. Y es que a finales de marzo los abogados del exdirector de Pemex interpusieron un recurso de amparo por la falta de personalidad jurídica de los ofendidos por el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña. Aprieta la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueo de cuentas en tiempo récord. En los 2 primeros meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó casi 200 millones de pesos en el sistema financiero, lo que representa el 43% de lo bloqueado en 2022, sin que hasta ahora se haya presentado juicio alguno para liberarlos. El pasado 22 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante el Gabinete de Seguridad Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe del primer bimestre del año. AMLO dice que se terminará su sexenio con la conciencia tranquila. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que una vez que concluya su sexenio, se irá con la conciencia tranquila. Asimismo,
Expresó que cualquiera de las corcholatas que sea su sucesor será garantía de que continuará la transformación, lo dijo en San Luis Potosí. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Toño, ¿cómo hay de